Bien, pues siguiendo con nuestros misterios de la física, los desafíos de la física, vamos a hablar en este vídeo del problema del determinismo y también del trilema de Munchausen y el teorema de Gödel, que ponen un límite a nuestra capacidad de conocimiento. Bien, el problema del determinismo. ¿Por qué consideramos que es un problema? Bueno, en realidad lo que fue es un exitazo de la ciencia europea, occidental, cuando ya en 1687 Newton descubre las leyes universales. Fijaros que decimos descubre, es decir, las leyes universales de alguna manera están en la naturaleza, nosotros las hemos descubierto, pero ellas están ahí, ¿vale? Que rigen en todo tiempo y lugar estas leyes universales en todo el universo. Y son por fin capaces de predecir con exactitud matemática, subrayo la matemática, los estados futuros. Este éxito y prestigio del método científico lo que hizo es, de alguna manera, divinizar, y pongo en negrita, divinizar las leyes naturales y la materia. ¿Por qué digo divinizar? Porque fijaros las propiedades que le hemos dado a las leyes naturales. Son increadas, es decir, están desde siempre y son las que han gobernado el universo desde que existe. Son eternas, porque no cambian, no se modifican, son omnipresentes. Es decir, yo ahora suelto este mando y las leyes universales se enteran de que efectivamente yo en este pequeño rincón del universo, en este pequeño rincón del mundo, suelto el mando y el mando va a obedecerlas. Es omnisciente, ellos saben todo lo que ocurre en cualquier momento y es inmutable, no se modifican, son siempre las mismas. Así que de alguna manera en algún sitio están escritas y en algún sitio consiguen tener un poder ejecutivo, judicial y legislativo que permite que todo absolutamente las obedezca, en todos lados, en todo momento. Pero la materia también, ya decíamos que los griegos la consideraban como átomos también increados, eternos, inmutables, y la ciencia maneja esos términos, maneja que esa materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma y es increada, eterna, inmutable e indestructible. ¿Ven? Lo mismo podríamos decir de la energía. Así que de alguna manera este progreso en la ciencia se ha basado en divinizar las leyes naturales, la materia, la energía. ¿Bien? Bueno, cuando Newton descubre las leyes universales, eso pone en marcha una nueva forma de pensar, una nueva filosofía y pone en marcha un método de enorme trascendencia y enorme éxito como es el método científico. Y cuando Laplace escribe sus propuestas, Napoleón dice, señor Laplace, ¿no menciona usted a Dios en su libro sobre la mecánica celeste? Y dice Laplace, señor, no necesito esa hipótesis, porque todo ya funciona perfectamente con todas estas leyes universales que vamos descubriendo. Simplemente las cosas obedecen esas leyes universales. Bien, ¿qué sabemos a día de hoy? Básicamente sabemos que existen 4 fuerzas: la interacción nuclear fuerte con su fórmula, la interacción nuclear débil, la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética. Y diríamos, y diría Laplace, y diría Descartes, y dirían todos los que han venido detrás, obviamente ellos no conocían estas fuerzas, pero sabían que existían unas leyes y dirían que todo obedece a esas fuerzas y que por tanto todo puede estar determinado. Tú a partir de unas condiciones iniciales utilizas las fórmulas y te salen unas condiciones finales. Bien, de tal manera que todo se comporta como bolas de billar y todo es predecible. Tú le das a la bola y sabes cómo va a chocar y esa cómo va a chocar a la siguiente, ¿vale? De tal manera que es muy conocido este dilema del demonio de Laplace, que decía Laplace, si existiera un demonio que conociera perfectamente cuáles son las posiciones exactas de cada una de las micropartículas elementales del universo y también conociera las velocidades con sus vectores, su dirección y su módulo, es decir, a qué velocidad va y en qué dirección se mueven, entonces sería capaz de predecir absolutamente cualquier estado futuro del universo, pero también, viendo hacia atrás, podría conocer cualquier estado pasado del universo, porque todo está determinado. Y por tanto, con cálculos de esas 4 fuerzas y la ley de inercia y la ley de la conservación de la energía y algunas otras leyes más, podrían calcular perfectamente cómo era todo en el pasado y cómo será todo en el futuro. Así que sería todo predecible y determinado. Bien. Por tanto, esta frase es importante, es decir, si somos tan radicales con el determinismo, entonces no solo el futuro viene condicionado por el pasado, sino que también el pasado viene condicionado por el futuro o por el presente. Es decir, yo tengo unas condiciones en las que yo veo unas velocidades y unas posiciones de cada partícula y a partir de ahí puedo definir cómo era el pasado. Es decir, lo determino a partir del presente.
¿vale? O sea que todo queda determinado y todo queda dibujado y todo queda perfectamente definido si el determinismo es radical. Bien. Con el determinismo podemos calcular cómo fluyen las galaxias, cómo evolucionan los planetas, etcétera, simplemente como si fueran bolas de billar, es decir, con esas 4 fórmulas. También, en teoría, podríamos llegar a calcular cómo se va a comportar ese gorila después de comerse el plátano o cómo se va a comportar la cebra o la jirafa. Simplemente analizando cada uno de sus elementos constitutivos, cada uno de sus protones, neutrones, electrones y analizando cuáles son sus velocidades, cuáles son sus posiciones y cuáles son las fuerzas que interactúan entre ellas. Pero al final son materia y esa materia obedece a unas leyes universales. Por tanto, sería totalmente determinista el comportamiento de cada uno de esos animales. Y también de las personas. Podríamos saber que ese chaval va a robar esa tableta de chocolate en el supermercado simplemente analizando las velocidades y las posiciones de cada uno de los elementos constitutivos que forman al chaval. Así que todo sería determinado y todo estaría definido. ¿Bien? Pero aquí yo pongo una pregunta, porque fijaros a lo que nos lleva esto. Fijaros la importancia que tuvo filosóficamente todo este éxito de la ciencia y éxito del método científico. Y Bertrand Russell, un gran filósofo, un poquito amargarillo, vamos a ver, dice: el hombre es el producto de causas ajenas a lo que ellos produjeron. Su origen, su crecimiento, sus esperanzas, su amor y sus creencias son el resultado de un ensamblaje accidental de átomos. Solo somos átomos, solo somos química y física, según Bertrand Russell, y por tanto somos determinados. Ningún fuego, ningún heroísmo, ni la intensidad del pensamiento o la pasión puede preservar una vida más allá de la tumba. La libertad del ser humano es entonces solo una ilusión. ¿Vale? El hombre es constituido de materia y esas materias obedecen a leyes universales. Esos elementos que nos constituyen materialmente obedecen a leyes universales. Por tanto, no somos libres. Nuestra libertad sería una ilusión. Pero si nuestra libertad es una ilusión, no existe responsabilidad, porque no podemos ser responsables de algo de lo que no somos libres. Estamos condicionados totalmente a hacer lo que estamos haciendo, por tanto no somos responsables. Si no somos responsables, no tenemos culpa de nada ni tenemos mérito de nada. Simplemente somos átomos que obedecen a leyes universales. Pero si no existe la culpa ni el mérito, no existe la moral. La moral no tiene ningún sentido, porque nadie es libre. Todo el mundo obedece a leyes que son absolutamente, digamos, radicales, que no se pueden desobedecer. Y por tanto las leyes humanas son injustas. Cuando tú culpas a alguien o lo metes en la cárcel, etcétera, está siendo injusto porque esa persona que hizo eso la tenía que hacer sí o sí, porque estaba totalmente determinado por sus elementos constitutivos que en función de la velocidad que llevaba cada elemento y en función de la posición que tenía cada elemento y en función de esas fuerzas determinaban que ese señor iba a robar esa tableta de chocolate. Así que mi vida no tiene ningún sentido. ¿Bien? El determinismo no iba a eso, pero gracias a Dios ese demonio de Laplace ha sido absolutamente sacudido. Primero por la segunda ley de la termodinámica que veremos con detalle enseguida. Segundo, esa es la primera flecha. Segundo, por la teoría del caos que nos impide poder determinar cómo van a evolucionar las cosas. Flecha todavía pequeña, pero una ballesta gigantesca. Se la da la mecánica cuántica cuando vemos el capítulo 4 y vemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde acaba definitivamente con el determinismo y lo tumba. Bien, menos mal que nos hemos cargado ese demonio, porque ese demonio de alguna manera nos estaba diciendo que no somos libres. Bien, vamos a ver otro de los límites, el trilema de Munchausen y el teorema de Gödel. ¿Vale? Esto es importante y vamos a ver por qué. Se cuenta que el barón de Munchausen vino un día todo manchado a su pueblo y dijo: he logrado escapar por los pelos de un pantano embarrado con mi caballo, y ¿sabéis cómo conseguí escapar? Tiré de mi coleta hacia arriba y tirando fuerte conseguí salir del pantano. Pero todos le dirían: barón de Munchausen, eso no tiene mucho sentido. A partir de ahí se crea el trilema de Munchausen. Fijaros que lo que le dirían al barón de Munchausen es: oiga, usted para salir del pantano tendría usted que haberse apoyado en algo de fuera del pantano, en una rama de un árbol que está bien sostenido o en la parte de fuera del pantano para poder salir. No tiene sentido que usted se apoye en algo que forma parte de sí mismo, porque entonces no podrá salir. Bueno, pues ahí sale el trilema de Munchausen, que ahora vais a ver cómo se relaciona con esta anécdota. Imaginaos que alguien dice: afirmo A.
Y alguien escéptico dice, ¿en qué te basas? Bueno, me baso en B. Bien, pero ¿en qué te basas? Eso es como las preguntas que nos hacen los niños pequeños cuando tienen 4, 5, 6 años. ¿En qué te basas para decir B? Me baso en C. Y C no se basa en nada porque es autodefinido e incuestionable. Bueno, pues eso es dogmatismo. Porque si C no lo basas en nada, eso es dogmatismo. Y no vale. Bueno, pues afirmo A. ¿En qué te basas? Me baso en B. ¿Y en qué te basas para decir B? En A. Bueno, pues eso es un razonamiento en círculo que tampoco vale. Y la otra posibilidad es me baso en A, en B, en C, en D, en F, en G, y eso no llegará a ningún sitio y acabas o bien indefinidamente y no terminar nunca, o bien acabas en una de las dos anteriores posibilidades, un dogmatismo o un razonamiento en círculo. Así que fijaros que lo que decían al señor de Mannhausen tiene que ver con esto. Es decir, para poder salir del pantano embarrado hace falta apoyarse en algo que no esté en el propio pantano. Una rama de un árbol, por ejemplo. En el caso del pensamiento humano, para poder basar el pensamiento humano tienes que basarlo en algo que esté fuera del pensamiento humano. Porque si no, todo flota en el vacío. ¿Bien? Esto, que puede ser como muy filosófico o como muy cogido por los pelos, lo vamos a meter de lleno en las matemáticas y vamos a ver cómo Gödel puso en un aprieto del que no ha salido todos los grandes matemáticos del planeta. Pero antes, fijaros en el análisis de la enciclopedia. Ya esto lo puso de manifiesto Pascal antes de que se hiciera la enciclopedia. Fijaros, imaginaos, D'Alembert se puso el gran reto de decir, vamos a definir cada cosa, ahora ya que nuestra ciencia es espectacular, que hemos avanzado con el siglo de las luces, vamos a ir definiendo cada conocimiento científico, cada cosa, y lo vamos a ir poniendo en un libro, que le vamos a llamar enciclopedia. Así que vamos a definir qué es animal. Bueno, pues un animal es un ser orgánico que está vivo y se mueve por propio impulso. Vale, ¿y qué es la vida? Bueno, pues la propiedad esencial de los animales y las plantas. Hemos tenido que hacer siempre dos definiciones para acabar ya en un razonamiento en círculo. Y diréis, bueno, es que está mal definido. No, es que es imposible definir absolutamente nada sin entrar en un razonamiento en círculo. Porque pongas lo que pongas, al final para definir eso que has puesto, vas a tener que llegar a una de las palabras de origen. Así que todo está flotando en círculo. De hecho, fijaros lo que significa enciclopedia, enciclospaideia, enciclopedia, conocimiento en círculo. Fijaros, eso ya nos hace una idea de que al final de ahí no podemos salir y que también de nuevo la enciclopedia flota en el vacío. Pero vamos allá al tema de las matemáticas. Pues diréis, bueno, las matemáticas se salvarán. Bueno, pues tampoco. Fijaros el teorema de Gödel a dónde nos llevó. Estamos en el siglo XIX, Poincaré, Hilbert y Cantor, matemáticos excepcionales, dicen, vamos, esto de las matemáticas ya es espectacular, estamos llegando a unos desarrollos increíbles, vamos a fundamentarlo, vamos a sistematizar las matemáticas de tal manera que todo esté totalmente demostrado desde principios y axiomas absolutamente indiscutibles, ¿vale? Y vamos a ser un sistema totalmente indestructible, ¿vale? Pero para poder tratar eso tenemos que tratar con conjuntos infinitos, porque claro, no podemos decir, bueno, pues nuestras matemáticas se salvan hasta 1 millón, o hasta 10 millones, o hasta 100 millones, o hasta 1000 millones, no, tenemos que tratar conjuntos infinitos. Bueno, pues de nuevo Bertrand Russell, 1912, dice, ojo, señores matemáticos, con las construcciones lógicas que están haciendo cuando manejan conjuntos infinitos, porque están pudiendo entrar en incoherencias. Y os pongo un ejemplo, y Bertrand Russell les puso este ejemplo. Puede parecer un poco engorroso, pero darle una pensada, ¿vale? Bertrand Russell decía, defino R como el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos, ¿vale? Vamos a poner por un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, el conjunto de los conjuntos infinitos. Bueno, pues el conjunto de los conjuntos infinitos es claramente miembro de sí mismo porque el conjunto de los conjuntos infinitos es un conjunto infinito. Por tanto, es miembro de sí mismo, ¿vale? El conjunto de los conjuntos infinitos es un conjunto infinito y por lo tanto está dentro del conjunto de los conjuntos infinitos. Es miembro de sí mismo. Bien. Vale, pues ahora nos preguntamos, ¿R es miembro de sí mismo o no? ¿Está R dentro de sí mismo? Claramente no, porque R es el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos. Por tanto, R no puede estar dentro del conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos. ¿Vale? Por tanto, R no podría pertenecer a R. ¿Vale? Por definición. Pero ojo, entonces R no está dentro de sí mismo. Y si R no está dentro de sí mismo, entonces por definición R debería pertenecer a R. Porque R es el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos. Es decir, que al final no sabemos si R
está dentro de sí mismo o no está dentro de sí mismo, porque las dos nos llevan a contradicciones. Esto, que parece una chorrada absoluta, les puso a todos los matemáticos en un dolor de cabeza brutal, porque ellos estaban manejando todo el rato conjuntos infinitos. Así que, de nuevo, Hilbert dice, bueno, vamos a tener en cuenta esto que nos dice Bertrand Russell, que la verdad que nos ha dejado descolocados, y vamos a hacer todo el procedimiento con mucho más cuidado y trataremos con conjuntos infinitos, pero teniendo en cuenta este tipo de cosas, y vamos a fabricar unas reglas que sean totalmente indestructibles y que no den ningún tipo de problema. Bueno, pues un jovencísimo matemático de 25 años, Gödel, dice, señor Hilbert, desista usted de su tarea, lo que pretende es imposible y lo puedo demostrar. No se incorpora aquí la demostración y tampoco creo que está en los apuntes, pero da igual, porque es una cosa muy similar a la que proponía Bertrand Russell, pero al final define, para cualquier sistema matemático que quieras fabricar que utilice números cardinales, no puedes demostrar tus teorías si no te basas en algo que son principios intuitivos del ser humano. Es decir, habrá siempre proposiciones que las personas sabemos que son verdaderas y que no pueden ser demostradas en el sistema. ¿Bien? Y eso es un teorema que es irrefutable. Es decir, que los sistemas matemáticos siempre tendrán un límite. Habrá siempre cosas que las personas sabemos que son verdaderas que no podemos incorporar dentro del sistema matemático. Bueno, al final les traigo las conclusiones de Roger Penrose de La nueva mente del emperador, que seguro que habéis leído ese libro o que lo conocéis, de 1989, y que al final se basa muchísimo en el teorema de Gödel. Él dice que la mente del ser humano no es algorítmica, que no podrá ser nunca igualada a la inteligencia artificial, porque la mente humana accede de algún modo a lo que él considera la verdad platónica del mundo de las matemáticas. Las matemáticas no solo están en nuestra cabeza, están en el mundo. Y fijaros que de alguna manera por eso podemos entender las leyes universales de la naturaleza, que serían matemáticas, que están también en el mundo, pero también en nuestra cabeza. Así que según Roger Penrose, el concepto de verdad matemática no puede ser encapsulado en ningún esquema formalista por el teorema de Gödel. Hay algo absoluto e infuso en la verdad matemática. La verdad matemática sería, por tanto, absoluta, externa y eterna. Es decir, sería esas matemáticas del mundo platónico. Bien, pues en el siguiente vídeo vamos a profundizar en el gran misterio de las matemáticas y ahí nos detendremos un poquito más.